el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Yo le voy a dar lectura en voz alta, ustedes me van a seguir por favor con sus vistas. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, y vamos a aprender algo muy hermoso, hermanos, al comparar este pasaje de la Biblia con una porción del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, es decir, como consecuencia de lo que yo vengo diciendo, dice el autor de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote, y subrayo la palabra, ¿verdad? Es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestra fe. No te vayas de ella, no la abandones, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, dice la palabra de Dios, gracia para el oportuno socorro. Para comprender este pasaje de la Biblia, hermanos, primero que nada, me gustaría llamar su atención a una palabra que quise resaltar en la lectura, y se encuentra en el versículo 15, y es la palabra debilidades. La palabra debilidades, hermanos, en el original en el que fue escrita la Biblia, en griego, es una palabra que significa falta de fuerza, debilidad, enfermedad, sufrimiento, calamidad o fragilidad, ya sea física o del alma, es decir, física o mental. Vamos a leer de nuevo entonces al versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra falta de fuerza, de nuestra debilidad, de nuestras enfermedades, de nuestro sufrimiento, de nuestras calamidades o de nuestras fragilidades, ya sean físicas, emocionales o emocionales. ¿Cómo suena el pasaje ahora, hermanos? Suena distinto, ¿a poco no? Suena mucho mejor. Ahora, no es que la palabra de Dios se pueda mejorar, sino que lamentablemente, hermanos, cuando se traduce de un idioma a otro, hay ocasiones en que no se puede, porque no se permite, ¿verdad?, alcanzar todo el énfasis que una palabra en su idioma original tiene. Y por eso hay ocasiones en las que es bueno conocer todo ese contenido para que podamos comprender lo que el autor de Hebreos quería que los hombres y las mujeres de su tiempo conocieran también. Esta palabra griega, hermanos, se refiere a una dolencia física o mental que nos incapacita, que no nos permite disfrutar algo. Y es que una persona herida emocionalmente no tiene la capacidad de disfrutar como ella quisiera, ¿sí? No puede, a veces no ríe como nosotros, no disfruta una mañana fresca, una mañana soleada, un día lluvioso, porque está herida, porque está lastimada. Es como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Aquellos hermanos que están enfermos, que están en casa, que tienen un dolor de cabeza, un dolor en su cuerpo, pues no pueden levantarse a lo mejor y decir, oye, pues vamos a desayunar una barbacoa, ¿no? Porque, oye, pues cómo estoy del estómago y quieres meterle grasa, ¿no? O vente, mira, vente a la sala y por lo menos haz el esfuerzo. Y dice, pero no puedo ni caminar. ¿No podrías traerme por favor la comida aquí? Y muchas veces se la subes a su habitación y vas, oye, ¿por qué no has comido? Es que no me entra, no me sabe. Dices, pero es que es lo que más te gusta, es lo que tú siempre me pides, sí, pero hoy no lo puedo disfrutar. Y decimos, bueno, por lo menos haz el esfuerzo. Esta palabra debilidades habla de alguien que está privado de disfrutar o de lograr aquello que le gustaría saber. Ahora bien, regresando al pasaje de Hebreos capítulo 4, 14 al 15, el autor de este libro dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, y hace una invitación. Dice, vamos a acercarnos al trono de gracia para alcanzar misericordia. Hermanos, déjenme decirles que para poder entender el impacto, porque a lo mejor para ustedes y para mí es algo común, pero para poder entender el impacto que esta invitación tenía
para los lectores originales de la Biblia, sí, vamos a comprender dos cosas. Primero que nada, la epístola a los hebreos está dirigida, hermanos, a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. Los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo, ellos en su mente tenían una idea distinta respecto a la manera en la que ellos se podían relacionar con Dios. Ellos tenían en su mente lo que la ley decía. Acompáñenme entonces al libro de Levítico, capítulo 21, versículos 17 al 23, para tratar de entender lo que en la mente del hebreo o del judío de aquel tiempo, hermanos, en el que la Biblia se está escribiendo, cómo pensaba, cómo sentía. Levítico 21, 17 al 23. Y entonces esto nos va a permitir, hermanos, comprender a nosotros el grande privilegio que tenemos como hijos de Dios de atender la invitación. Y de allí el título de la predicación de esta mañana, que es Ven al trono de la gracia. Dice Levítico capítulo 21, versículos 17 al 23. Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Hay una palabra que se repite 5 veces, hermanos, y sin contarle a ustedes, quiero que me digan cuál es. Defecto. ¿Sí se dan cuenta? Hay una palabra que el autor de Hebreos repite una y otra vez, y es la palabra defecto. La palabra defecto que utiliza el autor, hermanos, de Levítico, una palabra mom, que suena mom y se escribe así como mamá, ¿verdad? Es un término que en hebreo es semejante al término que utiliza el autor de Hebreos, que se traduce como debilidad. ¿Sí? La palabra debilidad es una palabra que da también esa idea, ¿verdad? Por eso hablábamos de algún defecto o de algún problema, ya sea físico o emocional o incluso el pecado o moral. Ahora bien, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que todo varón que tenía una debilidad o un defecto, levita, estaba inhabilitado para cumplir con el sacerdocio levítico. No podía, hermanos, entrar a la presencia de Dios tampoco, en virtud del defecto o en virtud de la debilidad que tenía. Esto, hermanos, es algo que incluso va más allá. No solamente una persona con esa debilidad o con ese defecto no podía entrar, sino que incluso no se le podía ofrecer a Dios una ofrenda o un sacrificio con una mancha o con un defecto. ¿Sí nos damos cuenta? Lo que la palabra de Dios enseña es que tanto el que ofrecía la ofrenda como lo que se ofrecía tenía que estar libre de debilidad o de defecto. Entonces, cuando nosotros examinamos la Biblia, nos damos cuenta que el autor de Hebreos, él sabía que no cualquier persona se podía acercar a la presencia de Dios. No cualquier persona se podía acercar, hermanos, a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote. Él era el único que podía incluso entrar hasta el lugar santísimo, dentro del tabernáculo. Pero el sumo sacerdote, hermanos, aunque no tuviera ningún defecto físico, él sí tenía debilidades morales, porque era un ser humano común y corriente que seguramente pecaba. Por eso es que aunque él podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo,
Antes de entrar, tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo para que así pudiera acercarse a la presencia de Dios. Y se esperaba que él como hombre, como ser humano, ¿verdad? También sujeto a las inclinaciones de la carne, a las debilidades de la carne o a los problemas quizás, ¿por qué no llamarles también emocionales o morales? Era un hombre del cual se esperaba que podía comprender las debilidades de su pueblo. Se esperaba que fuera un hombre compasivo con ellos, comprensivo con aquellos miembros de entre el pueblo, hermanos, que de alguna manera, sujetos a la tentación, caían en el pecado. Va de nuevo, se esperaba que el sumo sacerdote, al ser un hombre finalmente común, tal vez no tenía ningún defecto físico, pero también como ser humano podía tener como debilidad, hermanos, caer en la tentación o en el pecado, y por eso tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo antes de entrar a la presencia de Dios. Fue un hombre comprensivo con las debilidades de su pueblo. ¿Sí? Esto es algo muy importante, compasivo con aquellos que quizás de alguna manera, hermanos, también, ¿verdad?, llevados por la tentación, caían en el pecado. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Mucho. Porque, hermanos, lamentablemente, habemos personas en la iglesia, quizás algunos pastores, quizás algunos predicadores, que a veces somos muy duros, ¿sí?, con los hermanos que tienen alguna debilidad, que a lo mejor han sido heridos, han sido lastimados, o con aquellos hermanos, peor aún, ¿verdad?, que caen o caemos en pecado. No estoy diciendo que tenemos que aplaudir a quien ha caído en pecado. Por ejemplo, el pecado cuando se comete ofende a Dios. Y es algo que debe de ser disciplinado en aquellos, ¿verdad?, que quizás no queremos abandonarlo y caemos en él una y otra vez. La Biblia no dice que no tengamos que exhortarlos. Claro que tenemos que exhortarlos. Pero tiene que haber empatía con aquellos hermanos, ¿verdad?, que caen en tentación, que caen en pecado. Pero sobre todo con aquellos hermanos que debido a sus heridas emocionales les cuesta comprender, hermanos, el amor y la misericordia de Dios. Porque muchas veces le decimos, hermano, es que no tienes fe. Ya escuchaste cuántas predicaciones del pastor, no has escuchado que tenemos que sanar y tú sigues igual. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo haces? No, hermanos, tenemos que aprender a ser comprensivos. Tenemos que aprender que como hijos de Dios, hermanos, debemos de ayudarnos unos a otros a restaurarnos. Vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se esperaba entonces, hermanos, ¿verdad? Si bien es cierto, no todo mundo podía acercarse al tabernáculo, incluso el levita, ¿verdad?, que quería hacerlo porque tenía algún defecto físico, incluso no podía servir. Hay una invitación, sin embargo, en la epístola a los Hebreos es, hey, todos ustedes vengan. Oye, pero no dice la palabra, no dice la escritura que no podemos venir. Bueno, en el Antiguo Testamento había esa prohibición. Pero vamos a ver el día de hoy que el autor de Hebreos les dice a ellos y nos dice a nosotros, a las nuevas generaciones, que nosotros sí podemos venir al trono de la gracia y que lo podemos hacer en cualquier momento. Nos enseña también que debemos de ser comprensivos, hermanos, con los demás. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entiéndase, en contra de Dios y por lo tanto algún pecado, Gálatas capítulo 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vean lo que dice en el segundo verso, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Dos preguntas. Primero, hermano, si tú fueses una persona lastimada emocionalmente, que te está costando comprender las misericordias y las maravillas de Dios, ¿cómo te gustaría que te trataran los demás? Si tú o yo fuésemos una persona que, habiendo sido tentados, hemos caído en la tentación y en el pecado, ¿cómo te gustaría que te trataran los demás?
que te señalaran, que te juzgaran, que murmuraran de ti. Ah, ya viste, hermano. Ay, eso sí, ¿verdad? Se paraba al frente y nos decía que le echáramos ganas y que el Señor y su palabra, y velo. Dice un dicho que más pronto cae un hablador que un cojo, decimos. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, no nos queremos levantar en medio de la iglesia y decir, hermanos, pueden orar por mí, he caído en pecado, quiero ser restaurado delante de Dios. O a veces quizás no tenemos la confianza de acercarnos con los demás porque sabemos que en lugar de ser restaurado, vamos a ser juzgado. Oye, ¿ya supiste que el hermano? ¿Ya supiste que su matrimonio? ¿Ya supiste que sus hijos? ¿Ya supiste que su cónyuge? ¿Ya supiste que su mamá? ¿Ya supiste que eso? El autor de Hebreos hace una invitación, pero estamos recordando nosotros por qué hace esa invitación y qué es lo que quiere quitar de la mente de sus lectores de ese tiempo. Lo que quiere quitar de la mente de los lectores de ese tiempo es: el trono de la gracia de Dios está abierto para que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice el versículo 2, sobrelleven las cargas, es decir, cuando tengan dificultades, ayúdense. No dice júzguense, no dice murmuren, dice unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Lamentablemente, hermanos, a veces hay hermanos que pasan por alguna dificultad, algún problema grave, y luego ya no quieren volver a la iglesia, ¿verdad? Y cuesta mucho convencerles a volver. Y cuando le dices, hermano, ¿por qué no vuelves? Es que me van a juzgar. ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a decir de mí? Arenal, hermanos, tiene que aprender a ser un lugar seguro, donde el herido, el lastimado o el que ha sido tentado y ha caído en pecado sabe que puede venir al trono de la gracia de Dios a través de su iglesia, ¿verdad? Por supuesto, por medio de Cristo, porque ahí va a ser restaurado, comprendido, animado y no juzgado. Si nosotros volvemos entonces, hermanos, a nuestro tema, que es ven al trono de la gracia, el autor de Hebreos habla no de un sumo sacerdote común, ¿se dan cuenta? No habla de un sumo sacerdote humano, y ni siquiera lo llama nada más sumo sacerdote, lo llama un gran sumo sacerdote, porque él está hablando, hermanos, del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, no cometió ningún pecado, por lo tanto, él no tenía que ofrecer ningún sacrificio en favor suyo para llegar a la presencia del Padre. Él fue tentado en todo, sufrió todo tipo, hermanos, de injusticias, pero venció todo, cada prueba, cada situación. Y en virtud de eso, Él comprende los sentimientos, los sufrimientos y toda debilidad humana. Hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesucristo, hermanos, está sentado en su trono de gloria. Y nosotros, ustedes y yo, somos llamados a acudir a Él para recibir, dice su palabra, el oportuno socorro. Hermanos, hermanas, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar porque Jesucristo comprende nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros conflictos internos, el sufrimiento que resulta de haber sido rechazado o herido emocionalmente una o muchas veces. Él entiende nuestras frustraciones, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras penas y todo aquello que nos inhabilita para vivir la vida cristiana plena. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber esto? Porque dice la Biblia que Él sufrió en carne propia muchas de las cosas que tú y yo vivimos, o cosas semejantes. Aquí mismo en Hebreos vamos a avanzar al capítulo 5, versículo 7, por favor. ¿Cómo podemos saber que Él puede entender? Porque Él vivió en carne propia situaciones semejantes, hermano, hermana, a la tuya y a la mía. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando Él vivió aquí en el mundo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Uno o dos hermanos, rápidamente. Jesucristo, según este versículo de la Biblia, vivió situaciones difíciles que le llevaron a orar. ¿De qué manera, hermanos? Fuerte. Con ruegos, sí. Con súplicas, pero ¿qué más?
Maru, con clamor y lágrimas. Hermanos, la vida de Cristo no estuvo llena de paz y tranquilidad. Todo lo contrario. Entre más se acercaba, hermanos, el momento, la hora de su muerte, la situación o las situaciones que vivió Cristo se agravaron. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él había acumulado un desgaste físico y emocional tan grande que lo llevó a orar delante del Padre, hermanos, a gritos y con lágrimas. ¿Sí me explico, hermanos? Por todo lo que Él había vivido, por todo lo que había acumulado y todo lo que Él vivió. Regresamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No es que había algo que el hijo no sabía. No es que le faltaba aprender algo. En el versículo 9, la palabra perfeccionado en griego es una palabra que da la idea, ¿verdad?, de estar listo o de estar preparado o de estar capacitado. Hermanos, Jesucristo sufrió en carne propia, como lo vamos a ver el día de hoy, abandono, rechazo, golpes, burlas, insultos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo capacita para comprenderte a ti y a mí. Tal vez tú dices, bueno, ¿y para qué le platico al pastor mis problemas si él ni sabe lo que estoy sintiendo? ¿Para qué le platico al hermano si él ni siquiera entiende? Pero Jesús entiende. Porque Dios se hizo hombre, se humanó. Y en su cuerpo, hermanos, soportó muchas cosas, como tú y yo las vivimos también el día de hoy. Y eso lo ha capacitado, lo ha preparado, hermanos, para comprender lo que aquellos que clamarían a Él vivirían. La vida de Cristo, hermanos, no estuvo llena de paz y tranquilidad. Todo lo contrario, insisto. Entre más se acercó la hora de su muerte, la situación se agravó. En el huerto de Getsemaní, hermanos, Jesucristo experimentó un gran desgaste físico y emocional. Y ante tal situación, dice la Biblia, que oró con clamor y lágrimas. Jesucristo, hermanos, luchó también con sentimientos profundos que en su humanidad lo agobiaron. Y dice Lucas, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 41, que la sensación de desgaste físico y emocional que sufrió Jesucristo fue tan grande, fue tan preocupante, fue tan profunda. El nivel de ansiedad en el que Él entró fue algo tan inigualable. Porque tú y yo podemos decir, hermano, pero es que nadie ha vivido lo que yo he vivido. Es que nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Tal vez, hermano, tal vez. Puede ser que sí. Pero quiero que observes que todo lo que Jesucristo hasta este momento había vivido y todavía le faltaba, lo llevó, hermanos, a una situación tan estresante, tan agobiante emocionalmente, que dice Lucas capítulo 22, versículo 41 en adelante: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Él sabía que todavía venía más, que todavía no había acabado. Y se le apareció un ángel del cielo para confortarle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían, hermanos, hasta la tierra. ¿Sí nos damos cuenta? Así que tú o yo, cuando estamos heridos emocionalmente y de repente tenemos momentos de crisis, de tristeza, de agobio, de ansiedad, de angustia, de temor, de desesperación, o al menos yo no he sabido de alguien que le haya llevado a un punto en el que esos pequeñitos vasos se rompen y suda gotas de sangre. Pero Jesús lo vivió, y Él puede entender cómo te sientes tú. ¿Qué pensamientos pasan por tu cabecita? El término agonía, hermanos, es una palabra interesante, porque es una palabra que habla
del sufrimiento o de la ansiedad que se siente cuando tú vas a participar de algo que te va a requerir todo. Es el tipo de lucha que enfatiza una presión que realmente se siente, que se experimenta de manera intensa y personal. De hecho, en la Biblia, en toda la Biblia, Lucas capítulo 22, versículo 44, es el único lugar donde se utiliza esa palabra agonía. No se utiliza en ninguna otra parte más para referirse a Cristo. Lo cual destaca precisamente el nivel, hasta qué nivel las emociones en la humanidad de Jesucristo fueron probadas también. Nuestro Salvador entonces puede comprendernos, hermanos, porque en su humanidad lo sintió y lo enfrentó de la manera en que tú y yo quiere que lo enfrentemos adecuadamente, yendo al trono de su Padre. Ahora Él nos invita a venir a su trono. Por eso puede hacerse cargo de nosotros, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Les voy a leer el libro de Salmos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, dice este salmo mesiánico, refiriéndose a lo que Jesucristo viviría en la cruz. Lo que Jesús decía es: me he quedado sin fuerzas. Estoy agotado completamente de manera física. Estoy completamente deshecho. Mi corazón incluso ha quedado como cera que se derrite. Hermano, ¿has luchado contra la soledad? ¿Contra la burla? ¿Contra la humillación? ¿Contra el abandono? ¿Te cuesta orar porque no sientes la presencia de Dios? Hoy quiero decirte, hermano, hoy quiero asegurarte que Jesucristo está esperándote con los brazos abiertos. Ven al trono de su gracia, es tiempo de sanar. Él te comprende, porque en su humanidad sufrió cosas semejantes. Y por si fuera poco lo que había vivido hasta el momento en el que Él estaba en el huerto de Getsemaní, vamos a recordar algunos detalles de su crucifixión. Vamos a recordar lo que el Salmo capítulo 69, versículo 4 en adelante ya nos referenciaba, ¿verdad?, lo que la persona de Jesucristo viviría estando allí en la cruz. Salmos capítulo 64, vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia, hermanos, 4 referencias en particular, aunque varios versículos de la misma cita. Salmos capítulo 69, versículo 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. Dice: por mi culpa, ¿no? Sin causa. Hermano, ¿te aborrece tu padre, tu madre, tus amigos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo? Sin causa. ¿Tus vecinos? Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Es decir, no tengo culpa. A lo mejor tú no hiciste nada, hermano. Dice: y por si fuera poco, dice el versículo 9, 66:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, es decir, las injurias, los insultos de los que te vituperaban, de los que te criticaban con dureza, cayeron sobre mí. Versículo 20, el escarnio, la burla cruel, aquellas palabras que humillan, que desprecian a las personas. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Otra vez sus emociones, sus sentimientos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y estoy acongojado, estoy triste. Esperé quién se compadeciese de mí. ¿Y qué dice? Y no lo hubo. ¿Sabes lo que es sufrir solo, hermano? Lo que es que nadie esté a tu lado, que voltees pidiendo la ayuda de alguien y nadie lo hace. Esperé que quien se compadeciera de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Versículo 21, me pusieron además, dice, hiel por comida, y en mi sed, porque Jesús en la cruz se deshidrató completamente, me dieron a beber vinagre. Mateo 26, 67. Mateo capítulo 26, versículo 67. Hay ocasiones que como Jesús, hermanos, recibimos esas burlas, esas críticas, esos vituperios, esas cosas injustas. Y peor aún, las personas que lo hacen, en lugar de ser castigadas por Él, lo que a nosotros nos haría muy felices, se vuelven más poderosos, ¿sí? Con mayor fuerza, con mayor capacidad.
Mateo capítulo 26, versículo 67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Hermanos, hoy está comprobado que abofetear a una persona es una de las mayores humillaciones a la que tú la puedes sujetar. Por eso, hermanos, aquellos que tienen hijos todavía adolescentes o pequeños, no le des de cachetadas, hermano. Es un grave error. Sí hay que disciplinar físicamente a los hijos, pero con una vara y en esta parte del cuerpo, hermanos. 2, no más de 3. Pero cuando tú abofeteas a alguien, hermano, es algo que te marca emocionalmente. Es muy humillante. Es muy humillante. Pero a Jesús, no solamente, hermanos, lo abofetearon, con el puño cerrado lo golpearon una y otra vez, lo escupieron, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús vivió humillaciones que derribarían y destruirían, hermanos, a cualquier persona. Dice Mateo capítulo 27, 39. Él ya estaba en la cruz, ya habían logrado su propósito. ¿Qué más querían? Dice, y los que pasaban todavía lo injuriaban, lo ofendían, lo insultaban, ponían en tela de juicio su dignidad, su honor, su credibilidad, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también, dice, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Alguien te ha dicho: pues eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Pues no que tú eres cristiano, no que tu iglesia ora. ¿Dónde está? A ver, levántate, ve esta. A ver, haz algo. Y de quien se esperaría comprensión, los escribas, los fariseos, los ancianos, los maestros de la ley, porque la conocían, se burlaban también. Hay ocasiones, hermanos, en que muchos de nuestros niños, por ejemplo, o de nuestros adolescentes, hermanos, han pasado el bullying. Hoy en día hay muchos adultos, hermanos, lastimados, heridos emocionalmente, porque han sido bulleados muy duramente. Hay jóvenes, hermanos, de nuestra iglesia que viven vidas muy tristes porque no tienen amigos. No tienen amigos en la escuela, los desprecian porque está chaparrito, porque está gordito, porque está cachetón, porque está pecoso, porque está patón, porque está orejón, porque los dientes están para afuera, están para adentro, porque los cabellos se le paran, porque el ojo... No lo sé. Y es que los seres humanos a veces somos tan crudos, tan crueles. Pero lo triste es que a veces llegan al templo y somos iguales. Exactamente iguales. Llega ese joven, esas señoritas, hermano, y no falta el jovencito que lo que se burla de él y todos los demás le hacen coro. En el lugar donde esperarían sentirse seguros y no criticados, están recibiendo lo mismo. Y lo único que hacemos es esa herida, ahondarla más. Jóvenes señoritas, cuando salen, ahora que van a viajar, a veces alguien se equivoca, dice una tontería, comete un error, no se burlen. Y si alguien está burlando, cállalo en ese momento, porque no sabes cómo lastima que alguien se burle de ti. Por cualquier cosa. Ay, es que era una tontería, hermano. No, para él no lo era. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Hermanos, si yo te preguntara en este momento, ¿cuál es el peor momento de tu vida? ¿Qué me dirías? ¿Qué es lo que más recuerdas y te causa dolor? Es tiempo de sanar. Ven al trono de la gracia de Dios. ¿Quieres leer un pasaje de la Biblia que resume de una manera muy clara, pero también muy cruda, cómo fue la vida de Cristo? Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2.
A lo mejor si yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el peor momento de tu vida? Tú me dirías, hermano, tengo varios, ¿cuál quieres escuchar? Sería muy triste. Pero hoy, hermanos, es tiempo de sanar. Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando a que tú vengas al trono de la gracia. En la antigüedad, el judío no tenía el privilegio que tú y yo tenemos. No se podía acercar, mucho menos entrar a la presencia misma de Dios. Pero hoy nosotros podemos, por medio de Jesucristo, podemos acercarnos a Cristo, quien puede comprender lo que sentimos, lo que vivimos, lo que hemos pasado. Dice Isaías 53:2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, ¿no te hablan tus compañeros de trabajo? ¿Tus vecinos ni siquiera te saludan? ¿Se voltean y tuercen la boca? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, hermana, ¿cuál es el peor momento de tu vida? ¿Qué es lo que más recuerdas y te causa dolor? Ven al trono de la gracia. Es tiempo de sanar. El Señor Jesús comprende tu dolor. No está enojado contigo a causa de tus sentimientos. No está enojado contigo a causa de lo que has guardado en tu corazón. No está enojado contigo por todo lo que has pensado. Él quiere que te deshagas de todo eso por tu bien. Puede librarte, puede sanarte, puede hacerte disfrutar de la vida. Porque a veces, hermanos, no vamos a Dios, no vamos a Cristo, porque decimos, ¿cómo voy a Él? Si cómo he pensado, si todos los pensamientos que he tenido, si todo lo que he deseado que le pase a esa persona o esas personas, o todo lo que deseo incluso todavía en mi mente, en mi corazón, ¿cómo me voy a acercar a Él? ¿Con qué cara voy? A veces también por eso nos alejamos de la iglesia. Decimos, es que no me siento digno. Hermanos, ¿quién es digno de estar aquí? Yo no. Y con todo respeto, tú tampoco. Estamos aquí porque somos pecadores perdonados, en cuya vida el Señor aún sigue trabajando. Hermano, ven al trono de la gracia. Ven con todo lo que has sentido, con todo lo que has pensado, con todo lo que ha pasado por tu cabecita. Él no está enojado contigo, Él te está abriendo los brazos para decir, ven. Regresemos a nuestro pasaje base, es decir, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y vamos a ver algunas cosas. Algunos, en lugar de venir al trono de la gracia de Cristo, entonces, hermanos, se alejan de Él porque equivocadamente piensan que serán rechazados por haber tenido sentimientos negativos o malos. Si ni mi padre me aceptó, ni mi madre, mis hermanos, ni nadie, pues menos Dios. No, hermanos. Él quiere que te acerques de una manera. Vamos a leer fuerte todos juntos Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el autor de Hebreos, hermanos, acérquense con plena confianza al Dios de bondad. Acércate con confianza al Dios de bondad para que obtengas de Él misericordia, para que te ayude en el momento en el que más lo necesitas. ¿Sí nos damos cuenta? Cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a dar la ayuda, vamos a recibir la ayuda de Él cuando más la necesitamos, exactamente el tipo de ayuda que necesitamos. Exactamente el tipo de cosas que nos van a hacer sentir libres. Hermano, hermana, estoy por concluir. No hay un solo sentimiento o herida que no podamos llevar ante el trono de Dios para que Él lo sane. Podemos acercarnos confiadamente, sin temor al rechazo, y con la seguridad de que seremos receptores de su abundante gracia para sanar completamente. Conclusión. Hermano, hermana, no vagues por el mundo con tu dolor. No vaguemos por el mundo, hermanos, con nuestro dolor. Vengamos al trono de la gracia
y seamos, hermanos, libres de todas nuestras cargas emocionales. Hoy los brazos de Cristo están abiertos para que nos acerquemos a Él. Y recordemos, hermanos, que esos brazos de Cristo son para todos. Y que así como el sumo sacerdote se esperaba que comprendiera a su pueblo, y quizás a veces no lo hacía, Jesús comprende. Y espera que nosotros lo hagamos también. Porque cada miembro de la iglesia ha sido puesto para restaurar a otro. Así que lamentablemente, hermano, hermana, cuando alguien de la iglesia pase por un momento difícil, hagámosle saber que no debe tener vergüenza de volver. Porque aquí se va a sentir seguro y jamás lo vamos a, hermanos, juzgar. Que Dios les bendiga.